Antes de iniciar lo que es esta homilía de este cuarto domingo de Adviento, bueno, ya casi es Navidad, hermanos. Espero que ya tengan la gallina lista y si no la han matado, pues hay que jalarle el pescuezo lo más antes posible. Ya tienen la carne para los tamales. No sé qué es lo que van a preparar ustedes, pero bueno, ya hay que ir cortando las hojas de plátano, hermanos. No se les olvide. Bueno, que aquí con papel de aluminio ustedes cocinan los tamales, ¿verdad? Bueno, pero bien, de hambre no nos morimos, hermanos. También decirles que a los hermanos que nos ayudaron ayer, que estuvieron al tanto de la actividad de ayer, que algunos se las perdieron, pero que no les vamos a contar, a no ser que el hermano aquí, Francisco, pueda publicarlo en el Facebook y pueda tener misericordia de ustedes, hermanos, de los que se perdieron de tantas sorpresas. Gracias por todo, gracias por las personas que de una u otra forma nos ayudaron día y noche, porque fue día y noche, tuvimos unas grandes desveladas, pero que pudimos dormir bien, hermanos, gracias a Dios. Todo salió como Dios lo quiso. Y bueno, algo se llevaron aquellas personas que quisieron compartir con nosotros. Gracias, mil gracias. Dios les va a pagar, porque yo no tengo nada que pagarles, porque no tengo dinero, hermanos. Y a los niños también, los grandes autores que no son de Hollywood, sino que son de la parroquia de la Encarnación. Lo hicieron muy bien. Gracias, hermanos. Vamos a dar inicio con lo que es la homilía. Hoy, en este domingo, hay mucho de qué hablar, pero vamos a tratar la manera de especificarnos en dos temas principales: la realidad del miedo y la figura de José en las Escrituras. Algunos no conocen mucho a José. Mateo es el único evangelista que lo describe de una manera más concreta. ¿Quién fue José? Si Lucas en su evangelio, San Lucas en su evangelio describe a María y la pone como una figura preponderante de la historia de la salvación, también Mateo pone en evidencia la figura de José. Por eso siempre Mateo al inicio de los evangelios va a hablar de la genealogía de Jesús, para dar evidencia de que Jesús nació de la estirpe de David y que la descendencia venía de José. Por eso dice la Biblia de que como él era de la descendencia de David, José subió a Belén para empadronar al niño, porque todos los que tenían esa descendencia de esa tribu tenían que ir a empadronar en ese tiempo en el cual sucedió el gran suceso inolvidable que marcará en nuestras vidas y que nos identifica como fe cristiana. Ahora bien, José, dice la palabra de Dios de que José se dio cuenta de que María estaba embarazada. Imagínense que alguien que realmente no tiene que ver nada con la realidad, que ni siquiera había tocado a María, le dice que está embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Se van a creer esa mentira ustedes? Pues algún hombre dirá, bueno, yo no sé de quién es, pero a mí no me lo metas, ¿verdad? Pero hablemos un poco de la tradición judía, cómo se aplicaba esta realidad. Según la tradición judía, en el matrimonio era una realidad que era anticipada. Es como cuando, por ejemplo, ustedes dicen, voy a ir con mi papá a pedir a aquella que va a ser mi futura esposa. Y qué bueno que tenemos el aniversario de los hermanos aquí Becerra, ¿verdad? Becerra es, ¿verdad? Anticipadamente ya tenían como un anticipo de contrato, que era el compromiso. Y el compromiso era de que ya eran una parte definida del matrimonio. Pero hay algo muy importante en la realidad judía, que era de una manera marcada el patriarcado, que se le llamaba. Por eso siempre en la Biblia nos van a hablar del patriarcado. ¿Cómo nos van a hablar del patriarcado?
en el sentido de que la cultura judía tenía ese tinte patriarcado, porque hablaba de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob. En esa parte es la que realmente podríamos hablar del patriarcado. El hombre tenía más importancia que la mujer en la cultura judía. Hoy no sé, pero era así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el patriarcado lo que pasaba es de que la mujer no tenía derecho ni para decidir. Yo me recuerdo cuando vi la película, les recomiendo que compren en internet la película del nacimiento de Jesús, es lindísimo. Ya se los mencioné una vez y solo llorando paso, hermano, porque es tan hermoso cuando uno ve todas las escenas y se da cuenta cómo la Biblia ya no la lee ahí, sino que la ve en las escenas. Y cómo tuvieron que pasar verdaderamente la realidad del nacimiento de Jesús. La mujer no podía decidir por sí sola. Y en este caso, en la película, cuando apenas María no sé cuántos años tenía, ni me recuerdo de la edad, soy un poco desmemoriado, hermanos, disculpen. Entonces, pero que cuando ya la muchacha ya tiene una cierta edad, los papás son los que deciden con quién se va a casar la niña. Entonces, imagínense ahora si eso hacen ustedes, Dios guarde, bendito, ¿verdad? Eso sería un dolor de cabeza. Me recuerdo cuando Joaquín y Ana le presentaron a José y María solo se quedó así medio tímida y dijo, ¿y esto qué traman contra mí, verdad? Pero era eso, le decían, María, este va a ser tu esposo. Tú sabes de que necesitamos, y se lo dicen así expresivamente, es una familia muy pobre, necesitamos que un apoyo, y él nos puede ayudar, él es carpintero, él puede ayudarnos en algo en la familia y para que realmente se mantenga. Otra de las cosas es de que en la realidad judía también se tenía que mantener la descendencia. La descendencia en el sentido de que tenían que ser descendientes de la misma familia, en el sentido de que fueran primos lejanos, pero que fueran siempre descendientes de la misma realidad familiar. Por esa razón es de que mantenían lo que es la descendencia y mantenían lo que es la realidad de la tribu. Ahora bien, si me entienden, cuando el papá y la mamá decidían, era para que la niña se casara aunque no le gustara. Era así. Y ahora no, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Ahora las muchachas se dan el gusto de buscar el que quieren, ¿verdad? Así, ya sea blanco, negro, amarillo, rojo, azul, el que les guste y el más bonito si es posible. Así es como realmente es la realidad que vivimos en este país y en la realidad cultural de nosotros. Nosotros mismos decidimos con quién nos vamos a meter en problemas. Hay veces de que en ese caso, si hubiera sido así como en la cultura judía, de que los papás hubieran decidido quién fuera el futuro esposo de la muchacha, pues ya me hubieran elegido a mí, ¿verdad, hermanos? Ay, que soy bonito, no crean. Y no se ríen porque es cierto. Soy algo regular, hermanos. Eso era así. Esa era la realidad. Pero el problema es de que ahora María se ha metido en problemas con sus padres también, porque estaban vivos cuando estaba en esa realidad, según la historia que cuenta ahí en el nacimiento. Regresa y viene embarazada desde allá, desde donde ha visitado su prima Isabel, y entonces la ven a María que viene ya un poquito así medio barrigoncita, ¿verdad? Con más gran demostración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? José se da cuenta de que esta mujer está embarazada y no sabe de quién es. ¿Qué es lo que pasaba cuando una mujer le era infiel cuando ya estaba comprometida con un hombre, aunque no la haya tocado? En la cultura judía lo que hacían es que la lapidaban a la mujer o la estrangulaban. Esa era la ley judía. Y dice la Sagrada Escritura de que José, por no desacreditarla, porque si José la desacreditaba y la denunciaba por lo que le había hecho infiel,
María hubiera sido lapidada o estrangulada en la ley judía. Pero dice la palabra de Dios de que para que no quedara verdaderamente esa realidad que fuera afectada a María, dice que José la quiso dejar en secreto para que no fuera lapidada. Entonces la misma realidad judía da a conocer de que era muy drástica en ese sentido, porque la mujer tenía su propio esposo, y alguien si caía en el adulterio, en esa parte, era verdaderamente rigurosamente castigada. Ahora, esta es la forma en la cual se aplicaba el matrimonio en la cultura judía. José no entiende por qué verdaderamente tiene que aceptar una realidad y mejor se va. Y dice, no quiero meterme en problemas y no quiero meter también en problemas a María. Así es que me voy de aquí y que nadie sepa de mí, porque en realidad yo quiero que María también no le hagan daño. Entonces es bien difícil cuando la realidad cultural se ve de esa manera. Ustedes, según ven en la realidad escriturística, ustedes ven de que realmente es muy sobria la escritura, pero hay otros detalles que ustedes ignoran y que de una u otra forma son parte de los conflictos y de las situaciones que vivieron José y María en una forma que nos podemos ni imaginar nosotros en este sentido. Por esa razón, la realidad de José es verdaderamente una actitud de justicia. Y dice, como dice la palabra de Dios, José fue justo, y por eso no quiso denunciar a María, no quiso que le hicieran daño. Pero hay otra realidad que vamos a tocar en la figura de José, que quiero llegar al punto. José en la Biblia es el hombre sin palabras. José en la Biblia es el hombre soñador. José en la Biblia, José del Nuevo Testamento, hermanos. José en la Biblia es el hombre de muchos problemas. No porque él los provoque, sino que Dios lo pone en problemas a José. ¿Por qué José es el hombre sin palabra? Porque en la Biblia, según se da a conocer de una manera sobria, José nunca dice una sola palabra. Es el hombre que solo medita nomás las palabras y le dice el ángel, levántate y toma a tu esposa María, porque ella va a concebir a un hijo que es obra del Espíritu Santo. Es el hombre obediente a hacer la voluntad de Dios. Es el hombre que realmente no solamente, es el hombre que es de acción. Él está siempre haciendo la voluntad de Dios. Y no crean de que hacer la voluntad de Dios para José era algo tan fácil. Por eso me encantan las películas bíblicas, hermanos. Hay una película que compré una vez en internet que se llama José, el carpintero de Nazaret se llama. Si ustedes vean cuántos problemas tuvo José para crecer a Jesús, ustedes no se imaginan. Y según describe la misma película del carpintero de Nazaret, que toma como referencia a otros libros que son los apócrifos que la iglesia no aceptó porque tenían mucha fantasía en el canon, se ve que José no fue tan fácil hacer la voluntad de Dios, a pesar de que en la Biblia no se le lee ni una sola palabra que diga. Pero para hacer la voluntad de Dios para José fue muy difícil, porque aceptar un hijo mío, trabajo de otro, es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque además de que tenía que dar a conocer, en este caso, una responsabilidad, tenía que tomar a María, a pesar de que no era su hijo, no es tan fácil. Y José le dice, el ángel le dice, toma a María, tu esposa, porque va a concebir a un hijo que es obra del Espíritu Santo. Que le digan a eso usted, hermano, se las va a creer usted. No creo que se la crea, ¿verdad? Es así. José es el hombre de fe. No importando cuál sea
la realidad de Dios, Él se compromete con Dios. Hermanos, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, para que ustedes vean de que es una realidad cierta, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, prepárese para los problemas. Porque no solamente problemas va a tener, sino también muchas bendiciones. Pero si lo hace con fe, los problemas para usted van a ser muy fáciles si lo hace con fe junto a Dios. Pero si los hace aislado de Dios, claro, los problemas van a ser difíciles. Por eso siempre José hacía la voluntad de Dios. Le decía, José, en sueños le decía, levántate, toma al niño y vete para Egipto, porque Herodes anda buscando al niño para matar. José se levanta, toma a su esposa, es el primer emigrante, hermanos, en este sentido, porque andaba para arriba y para abajo en una nación que era diferente cultura y diferente realidad. Y así, José toma al niño, ya Herodes ha muerto, regresa. Y ahí le dice, José, toma al niño, llévalo aquí, llévalo allá. José tenía que hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, pero no sabía en las situaciones en las cuales se metía, porque en realidad, en la historia que podríamos hablar de José, en una realidad natural y familiar, José también tuvo problemas hasta con Jesús cuando estaba creciendo. En la película del carpintero de Nazaret, que se le llama, esa película se ve que también tuvo problemas hasta con el niño José cuando iba creciendo, porque el niño hacía cosas que en una nación extraña y diferente cultura la gente los veía con desprecio, o lo veían al niño como un curandero, como un niño prodigio. Y tenía que José tomar al niño e irse a otro lado, porque ahí no podía vivir, y los echaban del pueblo. O sea, era algo tan difícil para José, pero siempre hacía la voluntad de Dios. Era un hombre de fe, era un hombre lleno de problemas, era un hombre que siempre hacía la voluntad de Dios. No solamente tenía esos problemas, pero también tenía muchas bendiciones. Era un hombre que realmente tenía que pasar tantas tribulaciones, y nosotros que con un poquito de problemas ya estamos llorando, ya estamos ahí, ay, ¿verdad? Alguien se estaba durmiendo, hermano, ya se despertó, ¿verdad? Ahí estamos llorando, ay padre, que no, mire, que no esto y esto, ya no aguanto más. Y que es, hermano, es que usted se complica la vida, ¿no? Haga la voluntad de Dios. Vea a José cómo vivió los problemas como un hijo de Dios, que ni él entendía el proyecto de Dios, y él hacía la voluntad de Dios. Ya levante cabeza y sea verdaderamente alguien que desafía hasta la misma voluntad de Dios, en el sentido de que sea muy radical y sea capaz de poder llevar una fe inquebrantable hasta su familia. Pero ya no más. Sea capaz de ser un ejemplo igual que José. José es la figura que podríamos nosotros tomar como ejemplo de familia. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Nos ahogamos en un vaso de agua. Ya no. Leamos y veamos cómo José tuvo problemas hasta para poder comprender la voluntad de Dios. Ahí viene la situación. José, a pesar de ser un elegido de Dios para el proyecto de salvación, fue un hombre que la fe siempre la sostuvo. Fue un hombre que siempre se arriesgó. Pero antes José tuvo miedo. Ahí viene el tema del miedo. El miedo es casi como el segundo, toma como segunda posición en nuestras vidas. Primero, el tema principal, el que lleva en primer lugar, es la muerte. El segundo es el miedo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a decir la verdad. Todos tenemos miedo a que nos descubran las miserias que tenemos escondidas. Todos tenemos miedo a que realmente apostemos ante Dios, que le apostemos a lo bueno. Todos tenemos miedo a poder hacer hasta el mal. Todos tenemos miedo a poder abrirle el corazón a Dios para que Él haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos miedo a podernos despojar de las cosas que tenemos y seguir al Señor. José
hizo lo que Dios le dijo, y con fe él se despojó de tantas cosas y dio a conocer de que Dios lo llamaba a un proyecto grande que él no lo comprendía, ni nuestra Madre María lo entendía. Y dice la palabra de Dios que María todo lo guardaba en su corazón. Si María lo guardaba todo en su corazón, aunque no lo entendía, José solo callaba en silencio, solo meditaba nomás. Aunque algunas veces sí lo regañaba a Jesús, no crean. Como padre tenía que darle a entender de que la figura de padre siempre tenía que estar ahí. E incluso en la misma película que se ve de el carpintero de Nazaret, el mismo José está hasta un poco sorprendido de las cosas que ve del niño, de que realmente hace palomitas de barro y las tira y salen volando y todo lo demás. Eso para José era algo que realmente era inexplicable, pero todo lo meditaba en su corazón, igual que María, en silencio, y con fe era un hombre de acción. Por esa razón, hermanos, la figura de José es muy marcada en la historia de la salvación. Por eso siempre, ahora que ya en el papado del Papa Francisco entró a formar parte del vicario de Cristo, después de San Benedicto XVI, pone en el mismo misal romano el nombre del esposo de María, San José, porque tiene un papel muy específico José en las Escrituras. José, queridos hermanos, es el ejemplo que cada uno de nosotros debe de tomar. Ustedes no saben los sacrificios que hizo José hasta cuando fue el nacimiento de Jesús. Lo vemos ahí en la película de que realmente, miren, tenían que buscar hasta a dónde acobijar al niño, porque ya venía el niño y tenían que buscar una posada. Y tal vez en la escena que hicimos ahí no se ve muy dramática, pero en la película se ve como que José hasta se le hinca a los poseros que le den siquiera un espacio, porque ya viene el niño. Y él, imagínense, alguien que no es hijo de él y tenía que pasar esos desafíos. Y no solo eso, en las figuras que hemos encontrado de los nacimientos, tal vez en algunas ustedes no han visto estas figuras, dicen que José está descalzo en el nacimiento de algunas pinturas. ¿Por qué está descalzo José? Porque él da la figura verdaderamente de que el lugar a donde ha nacido el niño es un lugar sagrado, igual como Moisés cuando se quitó las sandalias frente a la zarza, se quitó los calzados. José no solamente se quitó los calzados, José se quitó los pantalones. Por eso, aunque suena un poco así medio divertido, hermanos, y en los villancicos se habla un poco de los pantalones de José. ¿Por qué los pantalones de José? Porque no tenían cómo acobijar al niño, y tuvo que quitarse los pantalones José para que los pantalones fueran verdaderamente los pañales del niño, para que no sufriera frío, porque estaban en la intemperie. Ustedes están en una buena casa, hermano, con aire acondicionado, bien calientitos ahí, ¿verdad? Pero imagínense ese gran frío en ese tiempo. Por eso el gesto de José de sacrificarse por un hijo que no es de él y que no entiende el misterio, ese es un acto de fe. Usted verdaderamente debe de saber de que el ejemplo de José es lo que realmente debemos de vivir en nuestras vidas. Tenemos que sacrificarnos a pesar de todo, no solamente por nuestros hijos, de darles solamente lo material, sino lo espiritual. Sacrificarnos porque nuestros hijos tengan lo principal, que es la fe también. Por eso a los niños siempre les digo, díganle a sus padres que los lleven a la misa. Si no, ahí me cuentan y me dicen, padre, mi papá no me trajo a la misa porque no quiso venir. Díganme, ¿ya? Por eso mismo, José es el hombre de fe, es el hombre de compromiso, es el hombre de acción. Y por esa razón tenemos que darnos cuenta que en la historia de la salvación, José es una figura preponderante en la Biblia. Y por esa razón tenemos que tomar en cuenta esa realidad de ejemplo de José en nuestras vidas.
sacrificarnos por los demás, esforzarnos por vivir un desafío grande cuando Dios nos compromete, porque Dios nos da a conocer de que tiene un proyecto para nosotros, pero no cerremos nuestro corazón al miedo y al lanzarnos ante la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que hace. Y si Él nos compromete es porque Él sabe verdaderamente que nosotros tenemos la capacidad de poder desenvolvernos. Por eso eligió a José de que fuera, en este caso, el esposo de María, porque sabía de que tenía la capacidad. Así también usted tiene una capacidad, tiene una responsabilidad. No es fácil, hermano. Yo sé de que ustedes como padres de familia, que venga un niño a la familia, a algunos les preocupa porque hay que trabajar el doble, porque hay que mantener otra boquita más. Eso es difícil, pero con fe. Nosotros sabemos de que la realidad de poder enfrentar la vida familiar es algo natural y que debemos de darnos cuenta de que eso es lo que queríamos y eso es lo que realmente estamos predestinados a hacer, y eso es lo que realmente el mismo Jesús nos llama a hacer en el compromiso, no solamente a nivel familiar sino como comunitario. Pero no queremos compromiso, no queremos arriesgarnos, no queremos que el Señor llegue a nuestras vidas porque nos va a sorprender, no queremos de que el Señor llegue a nuestro corazón porque nos va a descubrir de lo que somos. Hermano, no tenga miedo. Deje de que Dios entre a su corazón, de que Dios haga la obra en usted, y Él sabe por qué hace las cosas. Y porque Él hace las cosas es porque sabe de que Él lleva el control de su vida. Déjese guiar por Dios, así como José. Déjese guiar por esa figura que de una u otra forma el Señor lo eligió para que diera un testimonio de amor, un testimonio de paz, un testimonio de compromiso y responsabilidad. Y ese es lo que estamos llamados a hacer nosotros en nuestras vidas. Ver en José la figura de padre, la figura familiar, la figura protectora, la figura de seguridad. Ver en José como el hombre que, a pesar de tener una familia que era santa, pero también era una familia que realmente comprometía. Así también nosotros, hermanos, ver en nuestros hijos, en nuestra esposa, ver como la bendición de Dios, a pesar de las contrariedades y las limitaciones de la vida. Pero no nos dejemos llevar por las flaquezas, no nos dejemos llevar por los problemas. Seamos arrechos, comencemos a caminar, demos a conocer de que el Señor nos ayuda verdaderamente a ser bien comprometedores a pesar de las situaciones, ser desafiantes hasta con lo que realmente nosotros ni imaginamos que podemos hacer, pero que en nombre de Dios lo podemos hacer. Por esa razón, pidámosle ahora en esta tarde, hermanos, al Señor, a que tú y yo, a ejemplo de José, con fe podamos comprometernos con el Señor, no tengamos miedo a nada, sino que hagamos su voluntad. Y si hacemos la voluntad de Dios, verdaderamente vamos a tener un camino recto, un camino que nos lleve a la felicidad, un camino que nos lleve a comprender hasta los altos y bajos de la vida, un camino que de una u otra manera, aunque no lo entendemos, pero si es de Dios, vamos a darnos cuenta de que Él tiene el control de nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta también de que estamos junto con Él, que Él está a nuestro lado, que no nos desampara, sino que nos ama y quiere la felicidad para nosotros, y quiere la paz para nosotros. Quiere de que nosotros, al igual que José, nos esforcemos en este caso de acrecentar nuestra vida de compromiso, de fe y de amor. Ave María Purísima.